Hoy en día nuestra sociedad se encuentra repleta de ejemplos de sistemas, tales como una máquina expendedora, una fábrica de productos, un vehículo, un archivo de documentos o incluso nuestra propia columna vertebral. En lo que respecta a los sistemas propiamente dichos, hay un amplio consenso en cuanto a las características que deben tener y maneras de operar. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el concepto de sistema de información. Por eso el día de hoy el equipo de Kets Informa te hablará de qué son los sistemas de información. Empecemos definiendo qué es un sistema de información, y para eso nos lo presentará Arlet de nuestro equipo de Kets Informa. Hola Kids Informants, antes que nada tenemos que saber su definición. Sus siglas son SI. Un SI es un tipo especializado de sistema que puede definirse de muchas maneras, como un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o de un negocio, o también puede ser un conjunto de elementos o componentes interrelacionados para recolectar, manipular y diseminar datos en información y para proveer un mecanismo de retroalimentación en pro del cumplimiento de un objetivo. Los componentes de un SI es la entrada, el procesamiento, la salida y la retroalimentación. ¿A qué nos referimos con entrada? Es la actividad consistente en la recopilación y captura de datos. El procesamiento es la conversión o transformación de datos en salida. La salida es la información útil, por lo general, bajo la modalidad de documentos y/o informes. Y por último, con retroalimentación nos referimos a la salida que sirve para hacer cambios en las actividades de entrada o procesamiento. ¿Qué onda, amigos intelectuales? En este caso yo les hablaré de los datos de entrada y los datos de salida en un sistema de información. En la entrada de datos es un proceso mediante el cual el sistema toma los datos que requiere para procesar la información. La entrada puede ser automática o manuales. Las unidades típicas de entrada de datos son las computadoras de las estaciones de trabajo, los dispositivos de almacenamiento, lector de código de barras, los escáneres, la voz, los monitores sensibles al tacto, teclado y mouse, entre otras. En la salida de la información o en la salida de datos es la capacidad que tiene un sistema para sacar la información procesada o bien los datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de salida son las impresoras de estaciones de trabajo, dispositivos de almacenamiento, la voz, los graficadores, los plotters, entre otros. Pueden constituir la entrada de otro sistema o módulo a través de una interfaz automática. Antes que nada, antes de la salida de datos, hay ciertos procedimientos. Por ejemplo, el almacenamiento de estos datos. Esto es la propiedad del sistema que puede recordar la información guardada en la sesión o el proceso interior. Esta información suele ser almacenada en estructuras de información denominadas archivos, discos magnéticos o discos duros, discos flexibles, discos compactos, dispositivos de alta capacidad. Luego, el penúltimo paso es el procesamiento de datos, el cual es la capacidad para efectuar cálculos de acuerdo a una secuencia de operaciones preestablecidas. Esta característica de los sistemas permite que la información de datos de las fuentes en información puedan ser utilizadas para tomar las decisiones. Elementos de un sistema de información. Estos elementos son de naturaleza diversa y normalmente se incluyen equipo computacional, el recurso humano, los datos o información, los programas, las telecomunicaciones y procedimientos. El equipo computacional es necesario para que el sistema de información pueda operar. Lo constituyen las computadoras y el equipo periférico que puede conectarse a ella. En el recurso humano, que interactúa con el sistema, es la persona que utiliza este sistema y alimenta con datos o utilizando los recursos que genere. Los programas que son ejecutados por la computadora y producen diferentes tipos de resultados. Las telecomunicaciones, que son básicamente hardware y software, facilitan la transmisión de datos, texto, imágenes y voz en forma electrónica. El procedimiento incluye
incluyen políticas y reglas de operación, tanto en lo funcional del proceso del negocio como en los mecanismos para hacer trabajar la aplicación en la computadora. Hola a todos, yo les hablaré de lo que es el diseño conceptual de un sistema de información, empezando por la entrada de datos y la interfaz automática de entrada, que da lugar a un proceso y cómo se interrelaciona con el almacenamiento y da lugar a reportes e informes y una interfaz automática de salida. Como vemos, los objetivos principales de los sistemas de información son automatizar los procesos, proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de decisiones y lograr ventajas competitivas a través de su implantación. Los sistemas de información deben cumplir esos tres objetivos básicos dentro de las organizaciones, así como el ciclo de vida de los sistemas de información. Un sistema de información nace, se desarrolla y muere, como un ser vivo. Se debe tener claro que un sistema de información no necesariamente se implementa en forma computacional. Sin embargo, es muy fácil demostrar que la computación es la mejor herramienta de la que disponemos actualmente para entregar y mantener la información requerida. Un sistema de información nace cuando se determina que la forma actual de controlar y mantener la información es insuficiente para los volúmenes que manejan. Es inoportuno respecto al tiempo requerido en la toma de decisiones. Ya no es compatible con las normas y políticas de la empresa. Y el costo de mantenimiento es mayor al de desarrollar o comprar un nuevo sistema. Esperamos les haya gustado este video. Este contenido es el primero de muchos en el que el equipo de Kets Informa aparecerá todo unido. No olviden de darle like, compartir y suscribirse. Esto fue Kets Informa.